sea, presentar 3 o 4 ideas que, a mi modo de ver, con lo cual esto es totalmente debatible, alguno puede estar en total desacuerdo con lo que yo voy a decir, constituyen, si ustedes quieren, un nodo teórico para entender problemas de corrupción. Uno puede entender la corrupción desde una perspectiva evidentemente práctica, porque dice, bueno, ¿para qué nos sirve estudiar la teoría de la corrupción o un enfoque teórico en la corrupción y no solamente discutir casos que pueden salir en los diarios locales o internacionales? Bueno, básicamente porque cualquier praxis necesita de una teoría que la pueda explicar. Si no tenemos teoría, no entendemos la praxis. Entonces necesitamos tratar de generar conceptos que expliquen por qué los fenómenos ocurren en la sociedad de la manera en que ocurren y no ocurren de otra manera. La corrupción no es la excepción. Tampoco la corrupción es algo nuevo. ¿Okay? Si uno, o sea, yo creo que sería interesante, creo que en la sala no hay ningún historiador, pero para algún historiador hacer una historia de la corrupción. Porque lo cierto es que la corrupción viene de los griegos. ¿Okay? Con lo cual no es algo novedoso. Sin embargo, es algo que en los últimos años, en las últimas décadas, les diría, se pone sobre el tapete y ocupa primera plana de los diarios cada tanto sale algún escándalo y es primera plana en todos los diarios en la Argentina, en el mundo, cada vez que hay algún fenómeno de corrupción relevante. De acá uno puede sacar una primera conclusión, a mi modo de ver. La corrupción no es un fenómeno unidimensional, es multidimensional. Yo no puedo explicar la corrupción desde la economía nada más. La primera vez que yo estudié el tema corrupción, paradójicamente, ¿no? Alejandra mencionaba cuando yo una partecita del CV para introducirme y demás, yo soy abogado de formación. Yo no tuve cursos de corrupción en la Facultad de Derecho, tuve cursos de Derecho Penal, en donde obviamente hay delitos tipificados en el Código Penal que normalmente penan aspectos vinculados a la corrupción. Pero uno no toma un curso anticorrupción en la Facultad de Derecho, ni siquiera toma a nivel de posgrado. No hay curso. Hay curso contra el lavado de activos, por ejemplo, promueve el GAFI y demás organizaciones. Estamos todos de acuerdo que eso está vinculado con prácticas que podríamos llamar corruptas, estamos todos de acuerdo. Pero si uno dice, bueno, definime la corrupción, bueno, la corrupción no es solo el lavado de activos, es algo más. Entonces es un fenómeno multidimensional. ¿Por qué? Porque no solamente involucra el derecho, involucra el comportamiento de los agentes frente a un recurso escaso. Por definición, eso es un problema económico. ¿Okay? Cuando acá tengo un par de exalumnos, saben que yo les machaco la cabeza con eso. Si yo tengo un problema de escasez y no tengo cómo distribuir los recursos, al que le va a interesar estudiar ese problema es al economista. Dicho sea de paso, acá hay trabajos brillantes en castellano y en inglés sobre economía de la corrupción, no sobre economía del crimen, son dos cosas distintas, aunque están vinculadas. Economía de la corrupción, Levine, 2005, en Desarrollo Económico, no recuerdo el año, el Desarrollo Económico, una revista en idioma español muy conocida, el artículo conocido sobre economía de la corrupción que publicó Alfredo Canavese. Osvaldo Esquenone también tiene publicados varios artículos y pequeños libros sobre economía de la corrupción, todos ellos excelentes, es decir, de gente que se dedicó a estudiar específicamente el esquema de incentivos que genera una situación de corrupción. Entonces, sin lugar a dudas hay un plano jurídico, sin lugar a dudas hay un plano económico, sin lugar a dudas hay un plano, si ustedes quieren, ético, social, ¿okay? Respondemos a valores sociales y la corrupción es condenada por la sociedad, o más o menos condenada. Después vamos a ver que esto, el que tiene algo bastante interesante escrito sobre este tema, es Huntington, un politólogo bastante conocido,
Samuel Huntington tiene cosas bastante interesantes escritas a nivel de sociología política, entre nivel de desarrollo y desempeño económico, nivel de desarrollo político, nivel de desarrollo social e índices de corrupción. ¿Okay? Él hace unas correlaciones bastante interesantes. Hoy están un poco desactualizadas, pero hay artículos más nuevos que tienen los índices mucho más actuales y que más o menos la correlación se mantiene, o sea, la racionalidad que hay detrás de la propuesta de Huntington se mantiene. Y por último, si ustedes quieren, además de este aspecto ético-social, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de la ética individual, ¿no? Obviamente parte del comportamiento de un individuo, pero también tiene que ver cómo la sociedad juzga el comportamiento de ese individuo. Sobre esto, y aún teniendo el tiempo corto, me permito hacer un comentario de índole personal. Me pasó a mí, o sea, como abogado, en donde una vez tuve que hacer un dictamen para hacer un determinado registro en un país de Europa del Este, en donde yo le tenía que explicar al cliente cuánto le salía hacer el registro. Y cuando contacto a un colega en dicho país, el colega, cuando me manda el desagregado de costos, me mandaba el costo por corrupción. Uno dice, bueno, en la Argentina también pasa. ¿Okay? Uno sabe, no necesariamente tiene que ser dinero, pero que si uno conoce al funcionario, va y habla y dice, che, ¿no tenés un amigo en el registro de que me pueda desarchivar antes el expediente? Es un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque te estás moviendo por fuera del esquema reglamentario que te dan las normas jurídicas y que dicen cómo se debe actuar. Bueno, hay países en donde lo tienen ya aceptado directamente, al punto tal que te lo incluyen en el presupuesto. Nosotros no lo incluimos en un presupuesto, aun cuando alguna vez me dicen, bueno, no te preocupes, yo conozco a tal. ¿Okay? Yo sé que fulano va a estar, ¿cómo se llama? Y me va a sacar el expediente, la causa, lo que sea, más rápido que a otro. Yo lo sé, porque me conoce, porque fuimos juntos al colegio, porque fuimos compañeros de facultad. Bueno, en algunos países esto lo monetizan. ¿Okay? Y ahí hay una implicancia que para mí es de las más graves de todas, que es la implicancia político-institucional. ¿Okay? Y acá la corrupción se bifurca, porque uno puede hablar, se bifurca, pero no es que son dos caminos paralelos, no quiero darme a entender mal. Uno puede hablar de corrupción a nivel público, ¿no? Y hay corrupción a nivel privado. Muchas veces se entrelazan, ¿okay? Pero ha habido escándalos que son eminentemente privados y ha habido casos que son eminentemente públicos. Hay casos de corrupción eminentemente públicos. Por ejemplo, casos típicos de casos de corrupción a nivel estrictamente privado son el comportamiento de ciertos ejecutivos en ciertas compañías que manejan información especial y que obtienen ganancias extraordinarias sin hacer el disclosure correspondiente cuando la normativa se los obliga. ¿Okay? En Estados Unidos ha habido varios casos de estos, y a nivel de corrupción en el ámbito público nosotros tenemos bastantes casos también, lamentablemente. Por ejemplo, un lugar típico, un área típica en donde esto se ve es en el esquema del manejo de cuentas públicas, todo lo que es finanzas públicas, y bueno, da un manejo discrecional muy importante. Y esto, digamos, habiendo hecho este mapita, ¿no? Si uno quiere ver, bueno, a ver, la corrupción es un fenómeno multidimensional, ¿no? Para resumir estas primeras ideas, es un fenómeno multidimensional. Que tiene un aspecto jurídico, tiene un aspecto económico, tiene un aspecto ético-social y tiene un aspecto político-institucional. ¿Okay? Muy bien, ahora, si yo acepto todos estos aspectos y que la corrupción afecta a todas estas áreas, ¿cómo entiendo la corrupción? Bueno, la corrupción, para que haya corrupción se requieren dos elementos. Uno tiene que tener el monopolio de un bien.
Y al tener el monopolio de un bien, o sea, con esto solo no alcanza. Ese monopolio tiene que poder ser ejercido de manera discrecional. ¿Okay? Esto que yo estoy diciendo no es un invento mío, se imaginarán, que no tengo semejante poder de síntesis. Esta es la tesis de Levine 2005, ¿okay? En donde él dice corrupción es igual al monopolio más el nivel de discrecionalidad menos el nivel de accountability que puede ejercer la sociedad, multiplicado por la probabilidad de que esa accountability sea eficaz. Obviamente todo esto está en un paper con un modelo matemático y después a esto le sigue una econometría con una cantidad de datos que soportan el modelo matemático. Yo no voy a hacer ningún modelo matemático y no vamos a discutir la econometría. Pero, digamos, los autores, sobre todo los economistas, cuando quieren mostrar una relación de causalidad en donde dicen la corrupción se debe a... Esto lo sostienen con data empírica y para eso usan este tipo de herramientas. Hay otro autor muy conocido en economía institucional, que es Acemoglu, se escribe Acemoglu, es un autor indio, si no me falla la memoria, o de padres indios y él es inglés, por ahí, que también tiene algunos escritos interesantes sobre corrupción. Particularmente publicó, si no me falla la memoria, fue él el que lo publicó, un artículo bastante, digamos, choqueante, fuera de la comunidad académica, porque cuando uno lee el título es como que lo deja medio diciendo, bueno, ¿este tipo qué me quiere decir? Entonces, bueno, normalmente uno piensa que la democracia de los sistemas de gobierno que hay es el menos malo, vamos a decirlo así. O sea, no sé si es el mejor, pero es el menos malo. Y él dice, hay un nivel óptimo entre el grado de dictatorialidad de los gobernantes y el nivel de democracia para tener un índice de corrupción óptimo. Y entonces él te dice, si vos sos muy democrático, ¿no? Y esto me lleva a un tercer punto que yo quería mencionar, esto te genera un fenómeno que en economía se llama tragedia de anticomunes. La tragedia de anticomunes se da cuando muchas personas tienen derecho de exclusión sobre un mismo bien. Y esto, digamos, lo dicen todos los economistas que trabajan corrupción. Lo dice Levine, lo dice Acemoglu, lo dice Kenone, lo dice Canavese también explícitamente en su paper. Llega a una conclusión un tanto truculenta. Si yo tengo corrupción, asumamos que la corrupción es dato. O sea, no estoy discutiendo si hay o no hay. Hay, punto. O sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Hay un país que tiene un nivel de corrupción y eso es dato. Lo cierto es que a mí me conviene tener un dictador. ¿Por qué? Porque si hay corrupción y yo quiero entrar en el sistema corrupto, bueno, voy y, para usar una palabra muy poco técnica, arreglo con el dictador y ya está. Pero ahora si tengo que ir a coimear a 250 diputados y tengo un problema, me sale mucho más caro. Entonces, en cuanto al nivel de corrupción, hay un nivel óptimo en el esquema de formas de gobierno. Estos autores, esta, digamos, conclusión truculenta que sacan es el crimen organizado termina siendo más eficiente que el crimen desorganizado. Nunca le sacan el nombre de crimen, o sea, no es que dicen, bueno, prefiero esto a lo otro. Está mal, o sea, no es que están haciendo un análisis valorativo de la cuestión, pero en términos de distribución de recursos, se malgastan menos recursos si tengo un problema de corrupción respecto de un individuo que si tengo un problema de corrupción respecto de muchísimos individuos. ¿Por qué? Porque justamente los valores que están, digamos, las variables que entran en la función corrupción que ellos consideran, para ponerlo en términos un poco más técnicos ahora sí, son el monopolio y la discreción. En realidad, si yo tengo muchas personas para excluir, yo no tengo un monopolio, tengo un oligopolio. Entonces tengo que andar arreglando a muchas personas para poder obtener eso que yo busco. Ahora, si uno dice, bueno, pero esto, la verdad es que no nos aporta mucho en la lucha contra la corrupción. Sí, es verdad, pero es bueno saber el tipo del problema con el que estás lidiando. O sea, alguien puede decir, ¿para qué escribieron esto? Bueno, esto te lo escribieron porque te están dando una descripción bastante interesante del siguiente fenómeno. Si vos tenés tu corrupción dispersa,
tu lucha contra la corrupción va a ser mucho más costosa que si tenés la corrupción concentrada. Remedios, o sea, hoy no hay una receta. Si usted me dice, bueno, ¿cuáles son los remedios? Yo le digo, mire, no hay una única receta. También depende del tipo de corrupción del que estemos hablando, y ahora me voy a referir muy brevemente a eso. Si usted le quiere poner un rótulo general al tema de remedios, o sea, maneras de combatir, yo le diría transparencia. ¿Por qué? Porque la corrupción, además de tener un problema de anticomunes, es decir, donde mucha gente puede excluir a otro del uso de un bien, ¿no? Además hay una cuestión económica adicional. Voy a poner un ejemplo, yo soy un burócrata y yo decido a qué velocidad se despachan los expedientes en mi oficina, ¿ok? Entonces, si viene alguien y me ofrece algún tipo de favor, no necesariamente tiene que ser monetario, ¿ok? Me dice, no, bueno, qué sé yo, somos amigos, o sea, cualquier tipo de influencia que implique alterar el orden normal en que se deben realizar las cosas de acuerdo a las normas vigentes, que normalmente son normas jurídicas vigentes, sobre todo en derecho público. Ahí yo tengo un tema de corrupción. Yo tengo la exclusividad de decidir qué expediente se despacha primero. Si nadie me está monitoreando, yo ejerzo ese poder de manera discrecional. Y hay una pregunta que para un economista es muy importante. ¿Cuál es mi costo marginal de ejercer un acto de corrupción adicional? 0. Entonces, a mí no me cuesta nada ser corrupto si no tengo accountability. ¿Qué hace la transparencia? Hace que mi costo marginal no sea 0, porque cada vez que yo si yo tengo un ojo mirándome, ¿no? Y ese ojo me puede imponer una sanción, cada vez que yo me expongo a un acto de corrupción, la probabilidad de ser sancionada aumenta. Porque si yo lo hago una vez y no me pescaron, bueno, listo, pasó, pero como no lo hice nunca más, la probabilidad de que me agarren por eso es muy bajita. Ahora, si yo lo hago sistemáticamente, mi costo marginal aumenta. Entonces, lo que esta gente te dice es, bueno, si vos tenés un esquema de crimen organizado, podés poner el foco donde sabés que está el problema. Ahora, si lo tenés disperso, esto en criollo es decir, es más fácil ir y combatir un capo mafia que combatir 500 criminales sueltos por la ciudad. Porque una vez que agarré al capo mafia, desarmé la célula mafiosa. Ya está. Ahora, si tengo 500 tipos sueltos por la ciudad, mi costo de agarrar a los 500 tipos se me multiplica por 500. Esa es la racionalidad de esto. Digo, porque cuando uno lo plantea así, dice, bueno, pero ¿qué me están diciendo? Lo que te están enfocando, en lo que se están enfocando es en el costo de prevención o de disuasión de la corrupción basado en el esquema de transparencia. Y ahí viene la importancia de la norma de transparencia. Y para ser breves, ¿cuál es la importancia de la norma de transparencia? Yo les mencioné 2 tipos de corrupción. Digamos, como toda clasificación es arbitraria. ¿Okay? Muchas veces hay casos de corrupción en donde está involucrado lo público y lo privado. En la mayoría de los casos hay algo de esto. Pero para mantener la clasificación por una cuestión eminentemente, digamos, de exposición técnico-científica, asumamos que se pueden dividir. En cualquiera de los 2 casos, igual hay un fenómeno que es un problema de principal agente. El tipo que está sentado atrás de un escritorio y que puede ejercer un acto que denominamos corrupto, es una persona que no es el dueño, vamos a llamarlo así, no tiene el derecho de propiedad sobre el servicio que se está proveyendo. Supongamos un servicio público. ¿Okay? ¿Quiénes somos los dueños, para ponerlo en términos un poco laxos, quiénes son los dueños del Estado? Los ciudadanos, los votantes, nosotros. O sea, algo que se perdió mucho en la tradición argentina es que se tiene que entender que quien está en el gobierno responde a nosotros. O sea, es un empleado nuestro. El poder ejecutivo que administra responde a nosotros. Es un mero administrador, es un gerente. En el sector privado pasa lo mismo.
el gerente general de una multinacional, el CEO de una multinacional, es un empleado más. O sea, le puede llegar el telegrama de despido, como decir, llega el tipo que le sirve el café. Está bien, cobrará más de indemnización y lo que quiera, pero es un empleado que responde a quién es el dueño de la compañía, los accionistas. Pero ¿cuál es el problema? El que está sentado en el escritorio en la oficina pública y el que está sentado en el despacho muy lindo en una multinacional tiene más información que el votante / accionista. Entonces el esquema de transparencia se distorsiona mucho ahí. ¿Por qué? Y el caso patente en el esquema privado lo tienen cuando fue el problema de la crisis de hipotecas en los Estados Unidos, en donde los gerentes de los bancos sabían, porque tenían información sobre cómo estaban constituidos los fideicomisos securitizados que estaban cotizando en bolsa, y tenían una opción en el punto contrario para que si el banco bajaba, la opción estaba calzada en el punto contrario y ganaban. Entonces cuando la opción del banco bajaba, la opción subía y ellos salían hechos. Eso en el derecho americano es un típico incumplimiento a los deberes del fiduciario. ¿Okay? Entonces, muchas de las normas de accountability que se suelen mencionar en las empresas privadas, los códigos de conducta de buen gobierno corporativo, que tienden a evitar estos problemas de corrupción, en empresas privadas apuntan a esto, a eliminar el problema de principal agente que hay entre, digamos, quien es el dueño del activo, si se puede llamar activo, y quien administra ese activo. Y lo último que quiero decir, con esto cierro y discutimos los temas que quieran cerrar, que me quieran consultar, perdón, es lo siguiente. Yo decía, bueno, la corrupción es algo reprochable. Si yo hago una encuesta ahora mismo y digo, bueno, ¿para quién? Levante la mano, ¿quién está de acuerdo con la corrupción? Yo creo que nadie levantaría la mano. Pero el tema es qué tipo de estructura institucional nosotros tenemos. En términos de Huntington, ¿cuál es la matriz de poder que nosotros tenemos? La matriz de poder público-privada que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una matriz de poder de esquema público-privado basada en instituciones sustentadas en la rule of law, ¿no? Sino que lo tenemos en un esquema más de tipo caudillista familiar. Uno protege a su familia, aun si tiene que violar una norma. No tenemos un esquema institucional que es propio de la modernidad, ¿no? En donde la modernidad se caracteriza por un nivel de institucionalización, ¿no? En términos weberianos, de burocratización tal, en donde este esquema caudillístico se desarma y las relaciones se empiezan a plantear de manera tal que se sigue una estructura formal armada. En materia de administración pública, los problemas que estos se plantean por esta centralización, normalmente hoy se están empezando a manejar por algo que en la nueva teoría de la administración pública, a partir de Simon y de la década del 70, se conoce con el nombre de nueva gestión pública o gestión por indicadores. ¿Okay? Que lo que buscan es que vos no tengas un presupuesto, como te lo aprueba todos los años el Congreso, en donde vos sos un buen administrador público si a fin de año lo que tenés en tu balance es cero. ¿Por qué? Porque si gastás de más, gastaste mal. Y si gastás de menos, es que necesitas menos plata. No tiene por qué ser así. ¿Okay? Si vos gastás de menos, por ahí administraste bien. Y guardaste porque para el año siguiente puede ser que necesites más plata. Y en el primer tramo de la ejecución de tu proyecto de política pública no necesitas tanta plata. Bueno, pero para eso necesitas construir un indicador de performance. En políticas públicas eso hoy se está manejando bastante. Algunos países lo están implementando con más éxitos que otros. En la tradición argentina, por la influencia migratoria, por los valores culturales que nosotros tenemos, nuestro esquema de institucionalización a nivel de Estado sigue siendo muy débil. ¿Okay? Y el problema es que cuando vos no tenés este esquema fuerte de sanción, aún pese a valores tradicionales que pueda tener nuestra sociedad, cada uno, ¿no?, tiende a maximizar su interés individual o su interés del grupo familiar por sobre el grupo de la sociedad en el sentido de Estado moderno. Para los que por ahí cursaron conmigo algo de economía y vieron algo de teoría de juegos, saben que eso termina en un equilibrio no cooperativo en donde nadie gana.